Hola, ¿cómo están? Muy buen día. De nuevo por acá, con un tema un poquito a la mejor, no muy popular. Y como pueden ver en el título, a lo mejor dicen, no, pues cómo, pues eso no hemos hablado. Pero ahorita van a ver a qué me refiero. Mi imprudente fe. ¿La fe es imprudente? No lo sé, vamos a ver a lo largo de lo que vamos a estar viendo hoy si sí o si no. Y es que la repetición nos ayuda a retener las cosas a veces. O también tiene un problema, la repetición de tanto escucharla, a veces ya la llegamos a ignorar. No nos ponemos a pensar realmente en las cosas porque está repite, repite, repite. De hecho, en la Biblia Jesús nos marca de que no estemos repitiendo las cosas porque pierden su sentido. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero no sé, varios me cuentan que cuando se suben a un avión y empiezan a explicar por dónde están las salidas de emergencia, la gente ya los ignora. Les digo que lo que me dicen porque yo la primera vez que lo vi me pareció fascinante y le puse atención hasta las muecas que estaba haciendo cada una de las personas que nos lo estaba indicando. Pero quizás de tanto verlo ya ni los ignoras y ya no le prestas atención, siendo que es algo muy importante. Y ha pasado, y lo he visto en algunos documentales que dicen que de tanto ignorarlo, cuando llega la verdadera necesidad de hacer uso de lo que se nos está enseñando, ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque tanto se ignoró que ya no le pusimos atención. Y ese es el peligro de estar repitiendo las cosas. Pero una cosa es segura: cuando Dios te está repitiendo algo y no has puesto atención, espero que esta sea la última vez que nos lo tengan que repetir. Y no es por espantarlos ni por meterles miedo, pero así pasa y así nos llega a pasar a muchos de nosotros. ¿Y qué hemos estado aprendiendo en nuestras últimas predicaciones? Una palabra lo puede resumir todo: la obediencia. Y no les voy a decir que en la tarjetita de acá les va a aparecer las conferencias de bajo el abrigo, de la obediencia. No, nada de eso. Es más, hoy quizá no les deje ni los versículos en la pantalla de los que voy a usar yo. ¿Por qué? Si nos pusiéramos a ver las estadísticas, que realmente no lo he hecho, muy poca gente le da clic para seguir buscando más, para seguir viendo más. Hoy hablaba con mis alumnos de algo interesante, y es que cuando vemos alguna fuente extraña o algo, ni siquiera la vemos. Uno como maestro se esfuerza en tratar de darle lo más detallado y otras fuentes de conocimiento para que vayan. Y muy poca es la gente que va realmente a verificar si lo que les estoy diciendo es verdad. Así que si necesitan ver los demás videos, pues ya saben dónde buscarlos. Por algo estás viendo este video. Y si no, alguien te puede ayudar. Y si no, échanos una llamada, mándanos un mensajito, nosotros te vamos a decir. Pero no, y no los voy a dejar. Y la cita las voy a hacer referencia, porque sí, todo lo que te voy a decir está basado en algo bíblico. No me lo estoy inventando, no me lo voy a sacar de la manga. Eso puedes estarlo seguro. Y si no me crees, ve a la Biblia y compruébalo. ¿Ok? Así que realmente son muy pocos versículos los que te voy a estar dejando, que te voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Y la palabra que hemos tratado de aprender, y digo hemos tratado porque no sé si ya la aprendimos todo, o a lo mejor no me soy yo, no lo sé, es obediencia. Y créanme, cuando les digo que cuando empezamos a predicar de esto, de hecho ya se los comentaba al inicio de todo esto, mi problema no fue darlo, porque realmente es muy fácil dar una predicación sobre esto. El problema era que lo que tenía que aplicar a mí. Y eso iba a costar, eso iba a doler, eso iba realmente a tener que cambiar algo en mí. Y no porque me viera ni nada. También hoy me comentaba un alumno de que estábamos hablando de ciertas cosas y él me dijo, es para guardar testimonio. Y yo le decía que no, realmente no era por eso, porque a veces al actuar de esta manera solamente lo que cuidamos son apariencias. Y a lo mejor ninguno de ustedes va a saber si estoy obedeciendo o no a mis autoridades, si estoy siendo obediente a Dios o no. El problema es de que realmente tiene que venir un cambio. ¿Por qué? Porque de mi boca salió eso. El mostrarles, el enseñarles lo que Dios quería hablarnos sobre la obediencia. Y ese era el problema. Primero lo tenemos que aplicar a nosotros y después
a los demás. Porque para poder yo enseñar algo tengo que ser partícipe, tengo que ser alguien que lo está haciendo. En las demás disciplinas, en las demás cosas, a lo mejor no, pero en la palabra de Dios así debe de ser. Debo de producir fruto de lo que estoy enseñando, pero no nos metemos tanto a eso. ¿Por qué le estoy llamando imprudente fe a este título? Y es por una imagen que me encontré, que ahorita se les voy a enseñar. Esta imagen. Dice, no necesito, mi Dios me protegerá, y como pueden ver hay un cubrebocas, un de estos gel antibacterial, y va caminando normal, y en la sudadera de la persona que se ve ahí dice, mi confianza en Dios, yo confío en Dios. Y es bien interesante esta imagen y me llamó mucho la atención, sobre todo porque hay mucha gente que hace eso. Y mi primer problema con esta imagen es de que dice, no lo necesito porque Dios me cuida. Quiero demostrar algo, quiero demostrar que mi fe es grande. Y en primer lugar, si tú tienes que demostrar tu fe, desde ahí tienes un problema enorme que hay que solucionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Jesús en ningún momento trató de impresionarnos con su fe. Realmente lo que impresionó de Jesús fue el amor hacia los demás. Eso fue lo que realmente impactó a todo el mundo. Sí, los grandes milagros, y a lo mejor la gente se empezó a acercar por los milagros que hacía, pero al final del día se quedaban porque veían en él alguien diferente, alguien que realmente vivía la palabra. Y de nuevo, si nosotros pensamos que al hacer este tipo de cosas, a eso le llamamos fe, no hemos entendido nada de lo que nos dice Hebreos 11, porque Hebreos 11 habla sobre la fe. ¿Quieren saber sobre la fe? Lean Hebreos 11 y van a enterarse de muchas cosas interesantes. También ahí está, ¿se acuerdan de la clase pasada que nos hablaban del Salón de la Fama de la Fe? Bueno, todo eso podemos ver en ese corto capítulo. De hecho, en todo Hebreos, en toda la Biblia encontramos cosas de eso. Pero ahí lo habla muy, muy en específico. Y es que esta situación de la fe también salió por una conversación que tuvimos hace poco unos amigos y yo. Y hablaba sobre alguien que no se quería vacunar contra el COVID porque él sí tenía fe. De nuevo, tratar de demostrar algo que no tiene nada que ver. Y vamos a retomar eso en un momentito y vamos a hacerlo con cosas prácticas. Pero si estamos haciendo esto, si tú estás haciendo esto, te invito a que pongas atención en los próximos minutos, porque vas a ver cómo no tiene nada que ver eso con la fe verdadera. En primera, Hebreos 11:1, todos lo conocemos. Es pues la fe, bla, 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 bla. La fe realmente es una cosa intangible. Pero esta versión me gusta mucho y creo que va a ser el único versículo que te voy a poner. Hebreos 11:1 dice lo siguiente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y aquí encuentro un gran problema cuando muchos aplicamos este versículo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver algo que vamos a recibir. Algo que nosotros estamos creyendo para nosotros, que todavía no estamos recibiendo y estamos convencidos de que lo vamos a recibir. Ese es un gran error de este versículo. ¿Por qué? De nuevo, y como se los he dicho muchas veces, lo que tenemos que darnos cuenta, lo que tenemos que ver es el contexto. Si nosotros no vemos el contexto, vamos a tener una grave interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Si nosotros solamente pensáramos qué es eso, nos estamos perdiendo de lo que es más grande dentro de la fe. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú lees lo que sigue de Hebreos 11:1, te vas a dar cuenta que realmente este versículo no se trata de lo que nosotros recibamos, se trata de los demás. Se trata de poder ayudar a los demás. Y de hecho empieza a narrar de ciertos personajes bíblicos que están dentro de este famoso Salón de la Fama. Y
empieza a narrar, y si nos podemos a poner atención en cada uno de estos personajes, realmente ellos nunca pidieron nada para ellos mismos. Siempre lo pidieron para bendecir a alguien. Y si ustedes han leído alguna vez Santiago, se van a dar cuenta de que el problema no es que oremos o digamos palabras incorrectas, sino que pedimos para satisfacer nuestras necesidades. La fe la enfocamos en nosotros. Y la fe para nada se trata de nosotros nada más. Se trata para poder bendecir a los demás. ¿No me crees? Lee Hebreos 11 y después hablamos. Más ponle pausa ahorita si quieres al video, lee Hebreos 11 las veces que tengas que verlo y regresa y vas a ver que esto es cierto. De hecho, la fe es un requisito indispensable para nosotros poder agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice, que sin fe no podemos agradar a Dios. De nuevo, verifícalo después. Si nosotros deseamos acercarnos a Dios, debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque simplemente si no, ¿a quién nos estamos acercando? Si no nos acercamos, si no tenemos fe, entonces ¿a quién nos estamos acercando? Pero si tenemos fe, nos estamos acercando a algo. Es muy importante esta parte. Ahora, si tenemos realmente fe, debemos de tener la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Toda. No partecitas, no mi versículo favorito, no. Toda la Biblia es palabra de Dios. Mi fe va a actuar conforme a lo que dice la Escritura. ¿Estamos? Toda la Biblia, no solo una parte. Porque muy bonito el versículo 1, pero ¿y todos los demás? ¿Y los anteriores? Así no es el asunto. Es la Biblia completa, no partecitas. Entonces, toda la Biblia, es la palabra de Dios. Si yo tengo fe, creo en eso. ¿Estamos? El segundo punto que deberíamos de considerar con la fe es de que lo que se dice en este libro es verdadero. Nadie la está manipulando, nadie la palabra de Dios. De nuevo, yo te puedo inventar miles de cosas, pero si tú no vas y lo corroboras en la Biblia, el problema no es mío, el problema es tuyo. Y aún así vas a tener que ir con Dios y pedirle que te dé revelación. Muy pocos nos atrevemos a decirte que hagas esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo aluciné, me inventé algo de lo que te estoy diciendo. Pero si yo te animo a que vayas con Dios y le preguntes si lo que yo te estoy diciendo es verdad, es ahí donde realmente está la prueba de fuego. Y vas a darte cuenta de que no es lo que yo quería decir, sino lo que Dios te está queriendo decir. De hecho, todo predicador debería de animarte a hacer esto en cada una de sus pláticas. Y aunque no te anime, tú deberías de hacerlo. Porque nosotros nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. ¿Ok? Y el tercer punto, y que a veces no creemos, es de que todo es por nuestro bien. Todo lo que dice ahí es por nuestro bien. Todo lo que dice ahí fue un plan perfecto para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Así es, toda la Biblia fue escrita para ese motivo. Nada más. Trae muchas cosas muy interesantes, pero en conjunto, toda la Biblia es cristocéntrica. Nos habla de la redención. Y esa redención, el único objetivo que tiene es que nosotros tengamos acceso al Padre. Y esto lo he mencionado quién sabe cuántas veces y lo voy a seguir mencionando siempre. Solamente hay 2 mandamientos y se nos olvida. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros hacemos esto nos va a ayudar, en primer lugar, a amar a los demás. Porque nos vamos a dar cuenta de que nosotros, al ser imperfectos, Dios nos ama. ¿Cómo nosotros no vamos a poder a alguien que no es, le pongo entre comillas, perfecto? ¿Por qué entre comillas? Porque si yo juzgo a alguien que no es perfecto, primero debería de verme a mí que no lo soy. ¿Ok? El Dios que es perfecto, no le importa que yo sea imperfecto y aún así me ama. ¿Me explico? El segundo,
La segunda cosa que nos va a llevar a hacer si nosotros guardamos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, es de que vamos a pensar en los demás antes que en nosotros. Así es, nos va a llevar a ese punto, a pensar más en los demás que en nosotros. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, porque siempre soy yo. ¿Te acuerdas de Hebreos 11? 1. Siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, pero nunca desde el punto de vista para los demás. Muy poca es la gente que realmente hace algo. Normalmente la gente cuando llega a orar es pidiendo algo para nosotros mismos. Muy pocos llegamos a orar para pedir por los demás. Y ojo, no estoy hablando de un familiar. La Biblia lo pone en un nivel mucho más alto, que es que ora por tus enemigos. Pide por ellos, que les vaya bien. A ese punto va a llegar si nosotros guardamos el primer mandamiento. Te lo puedo asegurar. Porque estamos en contacto directo con el amor de Dios. Y eso transforma en todos momentos. Vamos a entender de que Dios nos ama más de lo que nosotros podemos amarlo. Eso nos va a llevar a esa parte. Y obviamente por esto vamos a amar a los demás. Y también al llevar este punto, amar a Dios más, sobre todo a cualquier cosa, nos va a llevar a obedecerlo. Y esto quiere decir obedecer su palabra. De nuevo, volvemos a caer en obediencia. Pero ¿se dan cuenta cómo la obediencia no cae por temor? ¿No cae por miedo? ¿No cae para que me gane el regalo? ¿Para que se cumpla lo que yo estoy diciendo? No. La obediencia va a ser por el amor. Y quizá lo vamos a hacer enojados al principio. Quizá lo vamos a hacer con que, ay, pues ya qué. Pero lo vamos a hacer porque amamos a Dios. Y créeme, después de hacerlo de esta manera las primeras veces, después se va a transformar en amor. La obediencia es muy complicada y cuesta trabajo, pero sí se puede. Segundo mandamiento. Bien, si apenas empezamos con el primero. Y solo le estoy dando algunos puntitos que podemos ganar con ese. Segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Y aquí es donde la cosa ya empieza a poner un poco difícil. El primer lugar que nos va a llevar y que vamos a entender es de que los demás valen lo mismo que yo. ¿Sí? Los demás valen lo mismo que yo. ¿Cuál es ese costo? La sangre de Cristo. Eso es lo que costó mi vida. Eso es lo que costó la vida de los demás. De Chuchito que me transó y que nunca me regresó el dinero que le presté. De la vecina que siempre sale y avienta cosas, su basura enfrente de mi casa. Del que se me mete siempre en el viaducto cuando estoy tratando de entrar. De aquel jefe enojón y cosas que me pide que me quede horas extras y nunca me las paga. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona costó el mismo precio que yo. Tiene el mismo valor que yo. La sangre de Cristo. Si nosotros empezamos a amar a nuestro prójimo, vamos a entender eso claramente y va a ser más fácil amarlo. El segundo punto, y que a veces nos cuesta trabajo también entender, es de que Dios lo ama igual que a mí. Si pagó el mismo precio, que era lo más valioso que tenía Dios, es porque lo ama tanto como a mí. No más, no menos, lo ama igual que a mí. Y si tiene un gran valor para Dios, pues, ¿cómo deberíamos de tratar a esas personas? El siguiente es que entender que a pesar de lo imperfecto que soy yo, Dios me ama. ¿Por qué digo esto? Entonces, ¿cómo vas a sacar esta conclusión de amar al prójimo? El prójimo es difícil de amar. Imagínate, entre dos personas similares, iguales, es complicado amar a alguien tan imperfecto como yo. Imagínate Dios amar a alguien imperfecto, siendo Él perfecto. ¿Eso no te da una idea de cuánto te ama Dios? Entre prójimos,
Sabemos que no somos perfectos, pero un Dios perfecto, amar a alguien imperfecto. Wow. ¿Entiendes lo que te trato de decir? ¿Me explico? Está complicado, ¿verdad? Y si tú empiezas a amar a tu prójimo, vas a comenzar a amar más a Dios. ¿Te das cuenta cómo es un pequeño círculo? Si tú cumples con el primero, vas a empezar a amar a tu prójimo. Si tú cumples con el segundo, vas a empezar a amar más a Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta del gran amor que te tiene Dios. El simple ejemplo de hacer las cosas. Y nosotros hemos tratado en estas últimas pláticas, en estas últimas predicaciones, en darte cosas prácticas. No nos metemos en tanto rollo de teología y eso. Si bien lo vamos a lo mejor a hacer próximamente en algunas clases, porque es necesario aprender cosas de la Biblia y cosas de teología, lo importante siempre va a ser llevarte a cosas prácticas que tengamos que hacer, que podamos hacer día con día. Porque es lo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo pudo habernos venido a dar una cátedra de Biblia increíble, sublime, pero no era tan importante para él como demostrar el amor de Dios a través de él mismo. Lo demás se encargaría él y se encargó, de hecho, de hacerlo de otra manera. Y es por eso que muchos podemos estudiar eso. Pero era más cosas prácticas lo que nos enseñaba Jesús. Y precisamente hoy lo que quiero darte con este mensaje de mi imprudente fe. Y el ejemplo que voy a tomar, como te decía, es el de la vacunación. ¿Y por qué voy a tomar esto? Bueno, primero te voy a hacer un ejercicio. Piensa por un momento ese diálogo que estábamos platicando con unos amigos, de que no me vacuno porque yo sí tengo fe. Dame un solo argumento válido para poder justificar esta frase. Uno. Por favor, piénsalo. Y no es eso que estás pensando, no es un argumento válido. Ese tampoco. Menos, ¿no? ¿En serio estás pensando en eso? ¿Y por qué crees que estoy tan seguro? Bueno, te lo voy a platicar ahorita y con un ejemplo de la Biblia igual de práctico. Y realmente sí habría dos puntos válidos para poder decir que no me voy a vacunar. ¿Cuál sería? El primero, que no hay vacunas en el lugar donde vives. Pues, obvio, no me vacuno, pues porque no hay vacunas. Así de sencillo. Y el segundo, que podría complementarse con lo que te decía de los mandamientos, es de que no me vacuné porque le cedí mi vacuna a alguien más. Estos dos casos son muy extremos, suelen pasar, sí, en el mundo están pasando algunas situaciones así, de que hay muy pocas vacunas o no las hay. Pero estoy hablándole ahorita a gente de mi país, sé que nos escuchan y nos ven en otros países, pero en general la mayoría tenemos la fortuna de poder tener acceso. Y esta persona de la que estábamos hablando, que decía este argumento de que no se vacunaba porque tenía fe, pues de hecho le tocaba haberse vacunado en estos periodos y no lo hizo porque él tenía fe. Y vamos a la historia práctica que te voy a decir de la Biblia y te voy a decir por qué no es un argumento válido. Vamos a hablar del centurión. ¿Se acuerdan? Mateo 8 del 5 al 13 narra la historia. Y en algunas Biblias no le llaman centurión como tal porque a veces nos saca de onda ese adjetivo, pero en algunas Biblias lo mencionan como el oficial romano. Esto ya nos hace un poco más de sentido. Y más que nuestra lengua viene de esa palabra, ¿no? De una lengua romance que se basa en esta cultura. Un oficial romano era una persona con autoridad, era una persona que tenía muchas personas bajo su cuidado. También por ahí, si le buscas, hay una predicación sobre esta historia, nada más. En primer lugar, estamos hablando de un ciudadano romano, o sea, un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Para los judíos era una persona que no merecía ni siquiera su mirada. Así eran los judíos.
Y se parece a algunos cristianos, de hecho, que conozco por ahí, pero bueno, es otro tema, ¿no? Que excluyen a gente. Pero bueno, era una persona que dentro de la comunidad judía, pues no, en primera, el Imperio Romano los tenía bajo presión. Y ser parte del gobierno, ser parte de la gente que ejercía autoridad, pues no era muy popular, que digamos, o una persona para tener en consideración. Pero es curioso que esta historia se narra en el libro de Mateo, porque el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Pero bueno, ahí te la dejo. Primer punto, era un ciudadano romano, un gentil, alguien que no tenía ni siquiera conocimiento de la escritura como lo tenía un judío que se la sabía de memoria. Segundo punto que quiero resaltar de esta historia es de que él confiaba en la autoridad de Jesús. Le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y esta se hará. Reconocía que tenía Jesús autoridad sobre todo. ¿Cuánto de su pueblo reconoció esto en Jesús? De hecho, ni los discípulos lo hacían. Los mismos discípulos dudaban de, ¿quién es este? Cuando le dijo al mar y a los vientos que enmudecieran. ¿Se dan cuenta del nivel que tenía este ciudadano romano, este centurión? ¡Wow! No sé si lo habías puesto a ver, pero lo pone en una posición interesante a este gentil, a este impuro, a este indigno, ¿no? Y el ejemplo que le puso a Jesús fue el que más debería de impactarnos. ¿Por qué? Porque dijo, yo estoy bajo autoridad y yo le digo a este ve y lo hace. De hecho, él mismo estaba bajo autoridad y él tenía la autoridad. Entonces él sabía que Jesús tenía esa autoridad. ¿Y qué significa estar bajo autoridad? Pues en pocas palabras que él era obediente, obedecía. Volvemos al tema que hemos estado hablando, obediencia. Y aquí viene la respuesta de Jesús que deja, wow, no voy a decir mal, pero sí deja ver qué significa la obediencia para Dios. Y él dice, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Nada más por decirle yo estoy obedeciendo. La obediencia hacia las autoridades es obediencia directa a Dios. La desobediencia a nuestras autoridades es una desobediencia directa a Dios. No hay más. Búsquenle, díganme versículos bíblicos y lo que ustedes quieran. No hay más. En toda la Biblia está muy claro este término. Mismo Pedro, en la peor situación, con el peor gobernante, con la peor persecución que ha habido en la iglesia, lo único que nos pedía es que honremos al rey. Obediencia. Y Jesús, al decirle esto, estaba poniendo a este oficial romano arriba en su fe de aún María, su madre, aún de sus 12 que andaban con él y habían visto lo que podía hacer Jesús, aún de todo el Sanedrín, de la gente más nice y culta y santa de la religión judía. Lo puso arriba de todos, ¿por qué? Nada más porque era obediente y reconocía la autoridad de Jesús. No porque decía palabras bonitas, no porque hablaba con la Biblia y versículos y todo. De hecho, a lo mejor ni siquiera los conocía muy bien, pero conocía quién era Jesús. Obedecía sus autoridades. Y si alguien reconocía autoridad, era un oficial romano. Era el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Algo sabían de autoridad, algo sabían de obediencia. El centurión confiaba en Dios, porque la obediencia es lo que te va a traer confianza en Dios. Como les dije,
No le echó un rollo de las escrituras ni nada, ni era bonito, ni nada de más. Simplemente mencionó la autoridad y que él estaba bajo autoridad. Y Jesús le dijo que quizás su pueblo no entendería estas cosas. Y esto nos está abriendo a nosotros la posibilidad de ser parte de su pueblo. Porque si un centurión, un ciudadano, un oficial romano, había podido entender esto, entonces esto nos daba esperanza a todos los demás. Pero la clave de aquí era una palabra simple y sencilla que no nos gusta, que es obediencia. Si nos ponemos a ver esto, podemos sacar unos puntos. ¿Qué no es la fe? La fe no es andar diciendo palabrerías. La fe no es conocer la Biblia. La fe no es orar bonito como a muchos les gusta. He visto a mucha gente orar, más bien a recitar una oración muy bonita, pero sin nada de valor. Tampoco la fe es recibir todo lo que pides. Eso no es fe. Es más, la fe no es orar por los otros y que estos se sanen. No. Hemos entendido mal el concepto de fe. ¿Qué sí es la fe? Creer lo que Dios te dice y Él nos ha estado diciendo que obedezcamos. Así de sencillo. Todas las predicaciones que han pasado, si hasta la fecha no las has entendido, es esto. ¿Crees en lo que Dios te dice? Nos está diciendo que obedezcamos. Y de nuevo, ¿por qué traigo el rollo de las vacunas? Bueno, ahorita les voy a dar un poquito el por qué. Hebreos 11:39 nos dice, y esta sí te la voy a poner también. Hebreos 11:39 nos dice, todas esas personas gozaron de una buena reputación. ¿Y esto qué tiene que ver? Te lo voy a poner así, y por eso mencioné lo de la vacuna. Después de que Hebreos nos empieza a listar aquellos personajes que están en este salón de la fama grande, dice esta parte de que todas esas personas gozaban de una buena reputación. Esto quiere decir que eran personas y ciudadanos ejemplares. Un ciudadano ejemplar obedece a su autoridad, cumple con sus obligaciones, aún las fiscales que odiamos tanto y que nos quitan el 16, 15, 20, 30%. Si tenían buena reputación, era porque hacían todo esto. Y aquí te hago una pregunta. ¿Qué dice tu reputación? ¿Qué es lo que dice la reputación de ti? Bueno, pero es que no es por obras. No. Te estoy preguntando qué tiene que ver tu reputación. ¿Por qué? ¿Recuerdas que Hebreos 11 habla totalmente de la fe? Bueno, esto también tiene que ver con eso. Te dije que la fe, creerle a Dios. Y Dios te dice que obedezcas. Mismo Jesús obedeció. Ante el peor pueblo conquistador, que era el romano, injusto, y con una ley absurda que él mismo les dijo, no tengo que pagar impuestos, este impuesto está para los que son extranjeros, yo soy ciudadano, pero bueno, te lo voy a pagar. Porque muchos de nosotros nos queremos ver rebeldes, nos queremos ver como que muy sabelotodos, pero ¿era injusto el impuesto? Claro. Iba contra la ley, pues también, pero le pidieron que lo hiciera y él lo hizo. Y de nuevo, no es por guardar testimonio, porque eso también es apariencia. Ay, me estoy contradiciendo porque digo que tenía buena reputación. No se trata de eso. La buena reputación no solamente se pasa por encimita, sino se trata de una vida constante de obediencia. Y por obediencia, aunque no te estén viendo, lo tienes que hacer.
Aunque nadie se dé cuenta, lo tienes que hacer. Y aquí es donde te digo, si tú tienes que demostrar algo para probar tu fe, como el muñequito que estaba ahí, que te mostré, y que decía de que no necesito cubrebocas ni gel para demostrar mi fe, pues estás siendo imprudente. No se trata de demostrar. Si tienes que demostrar algo, creo que no se ha entendido nada y tu vida no está reflejando el amor de Dios. ¿Por qué? Imagínate, te lo pongo en esta situación. ¿Qué pasaría si tú empiezas a decir esto que te acabo de decir, de que no me vacuno porque yo sí tengo fe? Le vas a traer a las personas que están a tu alrededor un miedo. ¿Por qué? Porque no van a saber si tú estás bien. Porque no hay manera de medir tu fe, por así decirlo. Y eso no es fe, pero bueno. Van a decir, pues este cuando no se vacunó, mira, de lejitos te ves bonito y ¿cómo vas a poder hablar del amor de Dios o demostrar el amor de Dios si lo que menos te quieren es ver? ¿Me explico? Vas a crear miedo en ellos en vez de ver el amor de Dios. Si tú dices que le crees a Dios y no obedeces a tus autoridades, híjole, realmente no conoces a Dios. Así te la pongo. Si tú dices que le crees a Dios y no obedeces a tus autoridades, ya con esto me estás diciendo que ni conoces a Dios y menos que le crees. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra eso. ¿Recuerdas? Que la fe nos iba a hacer válida la palabra de Dios, porque le íbamos a creer a lo que nos decía. Y la pregunta que te había hecho antes, ¿por qué elegí el tema de la vacuna? Bueno, primero porque es un tema de suma importancia y que considero, diciéndole a nuestro pastor, igual yo también estoy bajo autoridad. Le comentaba que era importante hablar sobre esto porque no lo habíamos hecho. Si bien lo habíamos tocado por encima y nuestro pastor nos lo había indicado y nos lo dijo, en cuanto regresáramos, pues obviamente todos los que te regresemos tenemos que estar vacunados, ¿no? Pues de lejitos y espera que subamos la predicación y la vas a ver. Pero es un tema de suma importancia y dentro de los hijos de Dios es importante que seamos obedientes, pero también que estemos informados. No me voy a ponerte a decir de que si la vacuna y que si no, que si bueno. Hay muchísima información, gracias a Dios. Infórmate correctamente. No en esas cadenitas de Facebook que te dicen que te van a insertar un chip no sé qué y que el 5G y que todo eso. No, infórmate con gente que vale la pena. Con gente que realmente está soportada. No seas flojo. Investiga. Es por nuestro bien. ¿Ok? Es un tema de suma importancia. Hay que vacunarse. El segundo, porque era un ejemplo perfecto por esta situación de la plática que te decía, de ver lo que es una fe verdadera, la obediencia. Y es de suma importancia que nos vacunemos. Ahora, quizás ahorita estés diciendo, no, Sam, estás malinterpretando la palabra, estás manipulándola, o nada de esto es lo que estás diciendo en esto. Pero bueno, supongamos que sí, te la compro, ok. De nuevo, vamos y regresemos a esto. 2 mandamientos. Estos te los sabes de memoria y de nuevo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a obedecer su palabra, ¿cierto? Esto no hay, por más, no hay interpretación. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra. Su palabra dice que obedezcamos a nuestras autoridades. Y tus autoridades te están pidiendo, ni siquiera te están ordenando, pero te están pidiendo que te vacunes. Entonces, no tienes excusa. No hay excusa. Obedece a tus autoridades y tus autoridades te están pidiendo que te vacunes. Vacúnate. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos realmente a nuestro prójimo, nos vacunamos por protección a ellos, por la famosísima inmunidad de rebaño. Necesitamos tener
un número de gente vacunada para que empiece a disminuir la carga viral, para que no sea lo que ha sido la pandemia en todo este tiempo, que empiece a disminuir los contagios y todo eso nos ayuda a tener la inmunidad de rebaño. Entonces, vamos a vacunarnos nosotros. Los demás que hagan lo que quieran, pero nosotros como hijos responsables de Dios y por amor a nuestro prójimo, vamos a vacunarnos para no contagiarlos. Entonces, por amor, el segundo mandamiento, debemos de vacunarnos. Entonces, de nuevo, no tienes excusa. Primero por amor a Dios, por obediencia, y el segundo por amor a nuestro prójimo. ¿Ok? Es sencillo, no hay de más. Como te decía, por amor a ellos. Ahora, el ejemplo del muñequito. Que si el tapabocas no funciona, que es una mentira, que me ahogo, que siento que no sé qué, que están muy caros, lo que tú quieras. Algo que me encantó de un vocalista de un grupo que se llama Matute, es que él estaba reflexionando sobre todo esto. Y algo que me gustó lo que dijo. Dice, es la primera vez que se nos pide hacer algo por los demás. ¿Y lo estamos haciendo? Si el simple hecho de yo tener un cubrebocas le va a dar tranquilidad a mi prójimo, me lo voy a poner. Sirva o no, yo no contagio o no, tenga una fe inmensa y los ángeles me estén protegiendo alrededor, no me importa. Por yo darle tranquilidad a la persona que está a mi lado, sea cristiano, sea un diabólico, lo que tú quieras, le va a dar tranquilidad, lo voy a usar. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento. Así de sencillo. ¿Y por qué se nos está pidiendo que lo usemos? Obediencia, de nuevo. Ahora, aquí viene otra. No, es que yo no creo en la vacuna. Híjole. Primer punto, no te has informado realmente. No tienes la información correcta. Infórmate, por favor. Oseas 4:6 nos dice que del pueblo de Dios pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y no solamente implicaba la Biblia, implicaba todo lo demás. Y desgraciadamente muchos han perecido por esa falta de conocimiento. Si la Biblia nos los advierte es por algo, ¿no lo crees? Entonces, infórmate, por favor. No digas que la vacuna no sirve. Infórmate. No le hagas caso a aquellas cadenas de WhatsApp chafas que te mandan, o de Facebook, o donde la estés viendo. Infórmate realmente, por favor. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad enorme en ese aspecto. De nuevo, y perdón que lo mencione tanto, pero es que Dios nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades. Así que... Y aquí es donde te digo, no, es que nos están metiendo una cosa, bueno, vamos a creerlo. Vamos a creer que sí nos van a meter un chip y no sé qué, todo lo que tú quieres. ¿Tú crees que Dios nos hubiera dicho que obedezcamos a nuestras autoridades si Él no nos iba a proteger de ellas? Cómprate esta farsa de que nos van a meter algo en esa vacuna. Dios, lo principal que nos está diciendo es que obedezcamos a nuestras autoridades. Si nos van a meter algo, el poder de Dios no es suficiente como para anular esa cosa que nos van a meter. Si fuera malo, que no lo es. Piensa tantito en eso. Y entonces, ve y vacúnate, por favor. Ya te expliqué lo del centurión, así que no te hagas. Está muy claro que la obediencia implica y da más demostración de fe que cualquier otra cosa. Por eso Jesús exaltó a esta persona, más que a cualquier otro. Piensa tantito en eso, por favor. Ok. No creas en la vacuna. No es necesario que lo creas, pero créale a Dios. Así de sencillo. Y Dios te está diciendo algo y no crees. Entonces, ¿a quién la vas a creer? Se nos está pidiendo que hagamos algo por los demás. Por favor, por un momento dejemos de pensar en nosotros, nada más. Se nos ha dicho que nos cuidamos. Se nos ha dicho que no salgamos, que tengamos sana distancia, que usemos cubrebocas y que nos estemos lavando las manos. Cuidar a los demás, hacer esto por amor a los demás, nos va realmente a poner, nos va a posicionar como unos verdaderos hijos de Dios.
cuidar a los demás es realmente lo que nos va a dar. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? También ya lo vimos. Busca por ahí la conferencia si quieres reforzarlo. Habla más bien de eso. De nuevo, les digo, un versículo que decía, buena reputación. Porque eso es lo que un hijo de Dios trae. No palabrerías de que yo tengo fe y por eso no me vacuno. ¿Qué estás haciendo tú por los demás? No, es que yo le doy siempre 20 pesos al Señor que pide. No, eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de tu comunidad en general. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que te pregunto. Y termino con esto. No se trata de demostrar tu fe. Se trata de vivir como un hijo de Dios. Y recuerda lo más importante. No se trata de ti. Se trata de Dios. Te lo repito. No se trata de demostrar tu fe. Se trata de vivir como un hijo de Dios. Y esto no se trata de ti. Se trata de Dios. ¿Ok? Y bueno, iba a balconear a alguien, pero mejor no lo hago. Ya hablamos de mucho. Con esto quédate. Vacúnate, por favor. Obedezcamos a nuestras autoridades. Hagámoslo. Y vas a ver un cambio en tu vida como no tienes idea. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Ok? Y bueno, rápido anuncio, ya te la sabes. Aquí está apareciendo diezmos, ofrendas. Gracias por hacer tus depósitos y por notificarnos. Esto nos ayuda mucho para identificarlo rápidamente y poder canalizarlo donde tiene que ser. ¿Ok? Recuerda que de martes a sábado tenemos oración con toda la familia del Ministerio de Visión Internacional. Acompáñanos de 7 a 8 de la mañana. Ahí te puedes conectar en las redes sociales donde estás viendo esta conferencia. Métete ahí, si no, búscanos como Visión CDMX y con eso en todos lados y en todas las redes sociales vas a encontrarnos. Me da muchísimo gusto de verlo. Y si no, simplemente apréndete esta dirección que está aquí abajo. visioncdmx.com, ahí puedes entrar y ahí vas a ver todas las conferencias que te estuve hablando. Vas a ver algunos podcasts, algunas imágenes bonitas para poder compartir y reflexionar. Y si no te gusta el video, también están ahí apareciendo en esta página, están las mismas predicaciones en audio para que te lo lleves en tu dispositivo o donde tú quieras tenerlo y lo puedas escuchar, ¿ok? Y siempre, todos los martes a las 8 de la noche, nosotros como congregación nos reunimos para orar, para convivir, para meditar sobre la palabra de Dios. Te invito a que nos acompañes por medio de Google Meet. Aquí está apareciendo la liga. Tú pones esa liga en tu navegador o en tu celular, le das clic y te va a pedir que pongas un nombre. Ponle Juanito, Panchito, invitado X, como tú quieras ponerte y puedes estar con nosotros. Nos daría mucho gusto que nos acompañaras y que nos ayudaras a hacer esto un poquito más ameno y podernos comunicar y vernos. Nos dará mucho gusto hasta que dentro de muy poco, esperamos que en un par de meses o menos, ya podamos vernos cara a cara. ¿Ok? Medita en esto, por favor, y recuerda, vacúnate. Es muy, muy importante que lo hagamos. Y sobre todo, por ser un verdadero hijo de Dios, vamos a obedecer lo que nuestras autoridades nos están mandando. ¿Ok? Dios te bendiga.